Dios les bendiga, hermanos. Vamos a iniciar con nuestra clase de Hermenéutica 2. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante que tiene que ver con el contexto, con el significado de palabras que es necesario aprender. Esta lección del contexto también se mira en Hermenéutica 2. Perdón, en Hermenéutica 1. En Hermenéutica 2 se mira también esta materia, esta clase, perdón. El contexto es muy importante para la interpretación bíblica, entonces se da una lección el día de hoy, que es el contexto y todo esto, y en Hermenéutica 2 se toca más a profundidad el tema del contexto, de el análisis de palabras, de significados de palabras. Entonces es importante en las dos materias, en Hermenéutica 1 llevarlo y en Hermenéutica 2 también, porque el contexto va a ser clave para la interpretación bíblica. Hermanos, esta semana solamente me llegó la tarea de la hermana Chelito. Los demás no sé qué pasó con ustedes, no me han mandado nada. Sí, sí cuentan las tareas, hermanos. Si no me mandan las tareas, pues su calificación va a bajar. Entonces, sí necesito que se apliquen con las tareas porque pues esto es base para que vayan comprendiendo las clases. Muy bien, voy a compartir pantalla y comenzamos. Esta clase tiene que ver, le reitero, con el contexto, con el significado de palabras. El autor del libro, que se llama La Biblia en su contexto, que es de donde estoy tomando parte de esta lección, porque es el libro que se lleva en Hermenéutica 2, hace esta pregunta: ¿alguna vez le han citado fuera de contexto? A veces las personas citan algo que usted dijo, pero al ignorar el contexto de lo que usted dijo, pueden alegar que usted dijo algo diferente. A veces lo opuesto a lo que usted quiso decir. A veces cometemos este mismo error con la Biblia. Es así que sectas como los Testigos de Jehová o los Mormones usan la Biblia para defender sus enseñanzas no bíblicas. Hago una pausa. El sacar textos de contexto sirve mucho, sobre todo para malas enseñanzas. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Ir a las fuentes y considerar el contexto. Y vamos a ver qué es el contexto. ¿Qué quiere decir? ¿A qué se quiere dedicar su hija? Bueno, para entender el contexto tenemos esta imagen donde dice: cuando crezca, quiero ser como mi mami. Y aquí está una señora que se supone que es la mamá, y aquí están señores con mucho dinero, o con dinero en la mano. La pregunta es: ¿a qué se quiere dedicar la hija? Esa es una carta que manda la maestra a la mamá de la niña o del niño. Estimada señorita María Ángels, la mamá del niño o de la niña, déjenme veo. Última. Mario, la mamá de Mario, hasta el final dice: muy bien. Estimada señorita Mari Ángeles, quiero aclarar que no soy ni nunca he sido bailarina en un club de striptease. Yo trabajo en Leroy Merlin y la semana pasada le conté a mi hija, a mi hijo, la cantidad de trabajo que tuvimos tras la última nevada. Le dije que vendemos hasta la última pala para que teníamos en exposición, e incluso cuando algunas personas buscaron, fuimos al almacén y los clientes se pelearon por comprar alguna pala. Su dibujo no me muestra bailando en una barra americana. Se supone que soy yo vendiendo hasta la última pala quita nieve en Leroy. Desde hoy revisaré mejor la tarea de mi hija antes de que se la entregue. Atentamente, señora Martínez, madre de María, porque aquí dice Mario, primero B. Entonces, el dibujo pareciera que está una señora en un club de bailarinas. Pero ella dice: no, no soy yo en un club de bailarinas. Mi hijo o mi hija, porque aquí está medio confuso eso,
trató de dibujarme a mí vendiendo palas para quitar la nieve, porque en muchos lugares de Estados Unidos cae mucha nieve y se venden estas palas o se venden instrumentos para retirar la nieve, el exceso de nieve en las casas, en las carreteras, etcétera. Entonces, obviamente aquí el dibujo del niño o de la niña, ¿no? Es un dibujo pues muy ambiguo. ¿Por qué? Porque en su imaginación es su mamá vendiendo palas. ¿Por qué la pala está gigante? ¿Quién sabe? Así dibujan los niños. Pero ¿qué trata de decir esta señora? No me citen fuera de contexto. No es que yo esté como bailando y me están dando dinero. No, se supone que estoy vendiendo palas y que los clientes o las personas traen dinero para comprarme esas palas. Otro ejemplo, uno de los recursos más importantes para entender la Biblia está en ella misma, el contexto. Desafortunadamente podemos hacer que la Biblia diga casi cualquier cosa si combinamos diferentes versículos, incluso hasta versículos que suenen similares, en el contexto pueden referirse a temas muy diferentes. Por ejemplo, la palabra fe, usando este método, cualquiera podría pensar que el versículo de Romanos 3:28 que dice que el hombre es justificado por la fe sin las obras, contradice el de Santiago 2:24, que dice que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. En contraste, cada pasaje tiene sentido de manera especial si lo leemos en su contexto. Al fluir de pensamiento de lo que viene antes y después del pasaje que estamos estudiando. El contexto de Santiago y Pablo quiere decir algo diferente cuando se refieren a fe. Ambos afirman que una persona se justifica ante Dios solo por medio de una fe genuina que se expresa en una vida de obediencia bastante consecuente, y vea más adelante nuestra discusión del asunto. Muy bien, tomen nota de esto, hermanos. Una palabra en la Biblia se interpreta según su contexto. ¿Qué quiere decir esto? Según lo que rodea las circunstancias del pasaje, históricas, culturales, lo que el escritor bíblico quiso decir es de la manera en que se interpreta. ¿Por qué? Porque solemos decir el Espíritu Santo es fuego que purifica, o es fuego que trae lenguas. El Espíritu Santo también puede simbolizarse como agua, como una paloma, por ejemplo. Entonces, generalmente lo que hacemos es pensar que el Espíritu Santo en toda la Biblia, por ejemplo, se representa de esta manera. Entonces, una palabra, o en el caso, por ejemplo, de la fe, en el caso, por ejemplo, de la palabra, ahorita estaba pensando otra palabra. Sí, de la parábola de las 10 vírgenes. Siempre la gente que está predicando o la gente que está dando esta enseñanza interpreta, pero 5 vírgenes no tenían aceite en sus lámparas. Quiere decir que no estaban llenas del Espíritu Santo, porque el aceite representa Espíritu Santo. Sí, el aceite representa Espíritu Santo en algunos contextos, en otros no. En los versículos de la parábola de las 10 vírgenes, el Espíritu Santo no se menciona en ningún momento. Entonces, no podemos interpretar que el aceite de las 5 vírgenes que no tenían llena su linterna era porque les faltaba ser llenas del Espíritu Santo. No, aquí no se refiere a aceite, Espíritu Santo, aquí se refiere a aceite a provisión. Simple y sencillamente no tenían la provisión necesaria para esperar al novio. Entonces, no sé si me estoy explicando. La palabra fe en Romanos 3:28 dice que el hombre es justificado por la fe sin las obras, y pareciera que contradice a Santiago 2:24, que dice que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces, ¿quién tiene razón? ¿Pablo o Santiago, verdad? En todo caso, hermanos, tenemos que ver el contexto. Pablo está diciendo, quiere decir que la fe es necesaria para ser salvos, y solamente la fe,
se necesita para ser salvos. En el caso de Santiago dice, sí, solamente se necesita la fe para ser salvos, pero como la fe sin obras es muerta, todo aquel que se dice ser cristiano manifiesta esas obras de fe o ese fruto de arrepentimiento. Entonces, Pablo está diciendo que es imposible ser salvo sin fe y Santiago está diciendo, somos salvos por fe, pero el que es salvo manifiesta a través de hechos su fe en Cristo. Entonces, si se fijan, no es una contradicción precisamente. Por eso es importante ver el significado de palabras. La primera carta de Pablo a Timoteo. Pablo pasó muchos años viajando, empezando nuevas iglesias, y en esta misión desarrolló un gran equipo de colaboradores. Timoteo era uno de ellos. Cuando Pablo estaba en la ciudad de Listra, conoció a las fieles abuela y madre de Timoteo, y fue impresionado por la pasión y la devoción de Timoteo por Jesús. Así que Pablo lo discipuló por muchos años y eventualmente empezó a enviarlo en misiones a diferentes iglesias. De manera que cuando Pablo supo acerca de un grupo de líderes que se infiltraron en la influyente iglesia de Éfeso, estaban esparciendo enseñanzas incorrectas acerca de Jesús y lo que significa seguirle. Él envió a Timoteo para confrontar a estos líderes y restaurar el orden en esta iglesia. Así que después de que Timoteo llegó, Pablo les envió esta carta para darle seguimiento a los efesios e instruir a Timoteo sobre cómo cumplir esta misión. Esta carta tiene un diseño realmente genial. Hay un encargo inicial y otro final a Timoteo para que vaya y confronte a estos líderes y a su mala teología. Y estos encargos rodean dos grandes secciones centrales de la carta, que están llenas de instrucciones realmente prácticas acerca de los problemas a los que Timoteo se enfrentaba en la iglesia de los Efesios. Y finalmente, estas secciones están conectadas o concluyen con tres poemas. Cada uno de ellos exalta al Jesús resucitado como el Rey del mundo. Profundicemos y verás cómo luce todo esto. Pablo inicia la carta recordándoles cómo envió a Timoteo a Éfeso para confrontar a estos líderes que estaban esparciendo su extraña enseñanza. Les describe cómo estos tipos están obsesionados con especular acerca de la Torá, específicamente acerca de las primeras historias y las genealogías en el libro de Génesis. Y como veremos después, habían desarrollado toda clase de enseñanzas raras acerca de la comida, el matrimonio y el sexo, que no eran consistentes con las enseñanzas de Jesús o de los apóstoles. Pablo incluso nombra a algunas de estas personas, Himeneo y Alejandro, y describe cómo su enseñanza ha dividido a la iglesia y ha generado controversias. Y Pablo dice que esta es la primera señal clara de que su enseñanza está distorsionada. Cuando se imparte enseñanza cristiana genuina, esta es fiel al camino de Jesús y resulta en amor y fe genuina. Y él dice que, de cualquier modo, el propósito de la Torá no es promover la especulación. Más bien, su propósito es exponer la verdad sobre la condición humana, como lo hizo con Pablo. La enseñanza correcta sobre la Torá llevará a las personas a ver la gracia de Dios revelada en el Mesías, quien vino a salvar a la gente pecadora y quebrantada. Así que Pablo concluye aquí con un poema que, por sobre todo, honra al rey y llama a Timoteo a detener a estos hombres y sus enseñanzas. Y luego aborda temas muy específicos de esta iglesia, causados por los falsos maestros. Primeramente, llama a Timoteo a tener reuniones de oración regulares para orar por la paz y por los líderes gobernantes de Roma. Porque la paz en la tierra crea un contexto ideal para que los seguidores de Jesús sigan esparciendo el mensaje del Dios de paz, quien quiere que todas las personas sean salvas. El Dios que envió a Jesús como el único mediador para dar su vida en rescate por todos. En contraste con los falsos maestros, Pablo le recuerda a Timoteo que Dios quiere rescatar al mundo entero y orar hará que este propósito se mantenga presente en sus mentes. Pablo luego aborda problemas relacionados con hombres y mujeres que estaban siendo influenciados por estos líderes corruptos en Éfeso. Así que primero, él pone un alto a un grupo de hombres que estaban siendo arrastrados a furiosas disputas teológicas que los falsos maestros iniciaban. Les dice que estos tipos deben aprender cómo orar.
Luego, confronta a un grupo de mujeres adineradas de la iglesia, quienes estaban comportándose en las reuniones dominicales de la iglesia como si fuera un desfile de modas. Se vestían tan lujosamente que avergonzaban a la mayoría de las demás personas, quienes no podían pagar ese tipo de guardarropa. Y no solo eso, sino que también algunas de estas mujeres estaban usurpando las posiciones de liderazgo en la iglesia y estaban propagando la mala teología de los maestros corruptos. Así que Pablo le pone un alto a estas mujeres. Él dice que ellas no deberían enseñar o dirigir en la iglesia, y luego continúa analizando la historia de Adán, Eva y la serpiente en Génesis capítulo 3. Ahora, esta es una de esas secciones de las cartas de Pablo que, como dijo Pedro, son un poco difícil de entender. Algunos piensan que Pablo está prohibiendo que las mujeres siempre enseñen o dirijan a los hombres en cualquier iglesia, y que sus comentarios acerca de Adán y Eva demuestran cómo Dios ha ordenado que solo los hombres pueden ser líderes en la iglesia. Hay otros que piensan que Pablo está prohibiendo que las mujeres tengan autoridad de liderazgo sobre los hombres en la iglesia, pero una vez que hayan sido educadas, ellas pueden y deben enseñar como líderes en la iglesia bajo el liderazgo masculino. Y aún hay otros que piensan que Pablo solo está prohibiendo a estas mujeres específicas de Éfeso y que sus comentarios sobre Adán y Eva son una comparación sobre cómo estas mujeres han sido engañadas por los falsos maestros. Hacemos una pausa aquí, hermanos. Nosotros nos inclinamos a la tercera posición, que son las mujeres específicas en Éfeso. No a todas las mujeres cristianas aplica esto que Pablo está diciendo. Hay ciertas enseñanzas en la Biblia que son específicas para un contexto eh, específico, valga la redundancia. Esas enseñanzas no son generalizadas. Por ejemplo, el velo en las mujeres era una problemática en la iglesia de Corinto y en la actualidad las mujeres cristianas no necesitan traer un velo para entrar a la iglesia, sino era un problema que Pablo percibió en la iglesia de Corinto y lo solucionó de esta manera. No es una generalidad para las mujeres traer un velo, por eso nuestras hermanas, al menos en las Asambleas de Dios, no tienen que usar velo, porque no es para nuestro tiempo, no es para el contexto actual, sino que era una situación específica de la iglesia de Corinto que más adelante en otras clases voy a explicar. En este caso es igual, porque Pablo dice que la mujer calle delante de la congregación y no se refiere no, dice que no quiero que las mujeres enseñen a los hombres, algo así, parafraseando el texto de Pablo, y no se refiere a que las mujeres no deben de enseñar, a que las mujeres no deben de ser pastoras, maestras, no. Se refiere a que hay una situación específica en Éfeso, que es donde está Timoteo, y esa situación ha traído problemas y conflictos en la iglesia y Pablo lo está resolviendo directamente. Entonces, esa es la pausa. No malinterpretemos. Por eso, si sacamos de contexto estos pasajes, pues vamos a decir, las mujeres no deben de enseñar, no deben de ser maestras, no deben de ser pastoras. No es la interpretación correcta porque no se refiere a eso Pablo, se refiere a que hay una problemática con ciertas mujeres en la iglesia de Éfeso y esto es lo que dice Pablo, trae un poquito de orden a esto, pero probablemente la semana que entra lo podemos tocar más a fondo. Ahorita nada más les puse el video de Timoteo para que veamos su contexto y para que podamos entender un poquito más la carta. Cualquiera que sea la perspectiva que adoptes, Pablo es claro al decir que estas mujeres efesias necesitaban ponerse bajo el liderazgo de Timoteo y tener una adecuada educación teológica. Y la meta es ayudarlas a crecer para que un día ellas puedan ser como las excelentes ministras que Pablo menciona en sus otras cartas, como Febe, Junias o Priscila. Hago otra pausa. Por eso aquí Pablo está hablando de Febe, Junias y Priscila como mujeres de Dios. Entonces no está diciendo que las mujeres no enseñen. Eh, Voy a leer el pasaje para salir un poquito de dudas. Voy a leer el pasaje de Pablo en Timoteo para que veamos. A ver, denme un minuto.
Dice 1 Timoteo 2:12, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. No se refiere a que las mujeres cristianas, todas las mujeres cristianas, no pueden enseñar y que no pueden ejercer cierta autoridad sobre los hombres. No, se refiere a un grupo de mujeres en Éfeso, que es la iglesia donde está pastoreando Timoteo, que han tergiversado el evangelio, que están predicando algunas herejías, a tal punto que Pablo les prohíbe que hagan estas enseñanzas, pero es específicamente a las mujeres de Éfeso, no a todas las hermanas de las congregaciones, ni de Aquila, ni de Tecomán, ni de Guadalajara, no. Está hablando de mujeres específicamente en Éfeso que están causando controversias, problemas, etcétera. Y esto es lo que Pablo quiere, que ellas lleguen a la estatura de fe, de madurez espiritual como Febe, Junias, Priscila, como otras mujeres en el Evangelio, que son maestras, que son pastoras. Esta lista de Febe, Junias y Priscila la encontramos en la carta a los romanos. Entonces Pablo no es machista, Pablo no está diciendo que la mujer no enseñe, no, está diciendo que las mujeres de Éfeso que están predicando herejías dejen de enseñar esas cosas. Eso es lo que prácticamente Pablo está corrigiendo. Pablo continúa abordando esta crisis de liderazgo y ordena a Timoteo a designar a un pequeño y saludable equipo de esposos y padres, quienes actuarán como ancianos o supervisores de la iglesia. Estos deberían ser hombres de carácter e integridad excepcional, quienes trabajarán al lado de un equipo de diáconos, una palabra griega que significa sirviente, quienes son hombres y mujeres quienes dirigen y hacen el ministerio de la iglesia y quienes deben tener el mismo tipo de carácter que los ancianos. Y todas estas personas deben ser reconocidas por sus relaciones saludables dentro de sus familias, porque ello demostrará su habilidad para dirigir en la iglesia, que es la familia de Dios. Y la manera de vivir que practican todos juntos es consistente con la historia acerca de Jesús, la cual se explora en el poema final sobre su encarnación, muerte, resurrección, exaltación como rey y sobre la extensión de su nueva familia a través de todo el mundo. El segundo cuerpo de instrucciones para Timoteo es, de nuevo, muy específico a los problemas que fueron causados por estos malos líderes. Así que él primero corrige su mala teología. Ellos han estado diciendo a la gente que dejen de comer cierta clase de comidas, probablemente carne, y que dejen de casarse, lo cual Pablo considera ridículo. Entonces, él se dirige a Génesis 1 y le recuerda a Timoteo que toda la creación es muy buena, incluyendo la comida y el matrimonio. Todo debe ser recibido con agradecimiento por aquellos que conocen y dan gracias al Creador. Pablo luego continúa para tratar los problemas del cuidado de las viudas en la iglesia. Este importante ministerio estaba siendo aprovechado por viudas jóvenes y adineradas, muy probablemente las mismas mujeres problemáticas del capítulo 2. Ellas se registraban para recibir el apoyo de la iglesia, pero luego pasaban sus días teniendo sexo casual y esparciendo chismes y haciéndole daño a la reputación de la iglesia en la ciudad. Pablo no iba a dejar pasar eso. Él dice que solo califican las viudas mayores que no tengan otro apoyo familiar. Y en ellas, la iglesia debe mostrar el amor y la generosidad de Jesús. Pablo luego trata algunos problemas entre los hombres mayores de la iglesia. Y Timoteo debe respetar su edad, pero no su conducta, que parece relacionada con el alcohol. Ellos están dañando la reputación de la iglesia en Éfeso. Así que Timoteo debe, en amor, confrontarlos y pedirles que renuncien si están en el liderazgo. Y luego Pablo añade una nota interesante al margen, diciendo que sus instrucciones no significan que Timoteo nunca deba tomar alcohol. Debido a sus problemas estomacales, Timoteo probablemente debería tomar una copa de vino cada noche con su cena. Hago otra pausa. Este es otro versículo que se malinterpreta porque se saca de contexto. ¿Qué es el contexto? Todo lo que rodea nuestro pasaje, lo histórico, lo cultural, el idioma, lo que el autor bíblico quiso decir. Pablo le dice a Timoteo, toma un poco de vino por tus males estomacales. Entonces muchos dicen, entonces podemos tomar vino porque la Biblia dice que podemos tomar vino. No,
Pablo le está diciendo específicamente a Timoteo porque Timoteo tiene problemas estomacales. El vino es bueno para los males estomacales, que cabe mencionar, no es vino para emborracharse porque está disuelto con agua y no es un vino, el que usaban para tomar mientras comían, por ejemplo, no es un vino fuerte a tal punto de que se emborrachaban. No, 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 es un vino diluido. Es un vino como nosotros acá en México usamos el café, por ejemplo, el café es una droga suave, así se les llama, ¿verdad? A este tipo de sustancias, y lo tomamos como una bebida. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está tratando de decirle a Timoteo? Que cuide su salud, que ese es el principio bíblico que nosotros debemos de rescatar. Timoteo, para tus males estomacales, toma un poco de vino. Ah, entonces nosotros debemos de tomar vino. No, no debemos de tomar vino. Entonces, ¿qué podemos aprender de ese pasaje? El principio bíblico. ¿Cuál es el principio bíblico? Cuida tu salud. Cuando nosotros tenemos males estomacales, por ejemplo, dolor de estómago, nosotros podemos tomar un té de manzanilla. Entonces Pablo pudo haberle dicho, tómate un té de manzanilla, pero en el contexto de Timoteo era más bien el vino porque el vino tenía solución para sus males estomacales. Entonces nosotros en nuestro contexto, ¿qué debemos de hacer? ¿Tomar vino? No, cuidar nuestra salud, y en este caso específico de los problemas estomacales podemos tomar un té de manzanilla, por ejemplo. Entonces, no podemos interpretar la Biblia para nosotros literalmente en estos pasajes que son específicamente para ciertas personas, en el caso de las mujeres de Éfeso, en el caso de Timoteo por sus males estomacales, sino lo que debemos de rescatar es el principio bíblico. ¿Cuál es el principio bíblico? Cuida tu salud, porque mientras más saludable estés, mejor vas a poder ejercer tu ministerio. Pablo luego trata un problema entre los esclavos cristianos, porque algunos de ellos estaban faltándole el respeto a sus amos cristianos. Así que sí, el Evangelio trae igualdad entre los seguidores de Jesús. Sin embargo, Pablo cree que esta igualdad necesita ser implementada de manera que no comprometa la misión y el testimonio de la iglesia. Si los cristianos se asocian con rebeliones de esclavos, ponen en juego su testimonio. La transformación cristiana del hogar romano debía ser implementada estratégicamente para que sus vecinos pudieran ser persuadidos y no ahuyentados de esta nueva visión de la familia de Dios. Finalmente, Pablo cierra su carta llamando una vez más a Timoteo a confrontar a los líderes corruptos. Pablo aquí expone sus motivos de hacer mucho dinero al multiplicar seguidores y entonces cobrarles muy caro por sus enseñanzas. Estos maestros traicionaban a Jesús y a su mensaje de contentamiento y de vivir una vida simple. Así que Pablo instruye a los cristianos adinerados de Éfeso a que se hagan ricos en buenas obras y en generosidad, que sean de las personas que someten todos sus recursos al Rey Jesús. Y es Jesús quien inspira el poema final sobre cómo Él es el verdadero Rey por sobre todos los reyes. Primera de Timoteo es una carta muy importante. Nos ayuda a obtener una visión integral de la naturaleza y la misión de la iglesia. Así que lo que una comunidad de fe cree moldeará directamente cómo esa comunidad vive y se comporta en su ciudad. De manera que su teología, sus creencias, deben ser constantemente criticadas y conformadas por las escrituras y por las buenas nuevas acerca de Jesús. Y también es muy importante para Pablo la manera en que la iglesia es percibida por el público. Los cristianos deben ser conocidos como personas íntegras, conocidos por sus buenas obras, conocidos por servir a los pobres y a los más vulnerables. Todo por su devoción al Rey Jesús resucitado. Y de eso se trata Primera de Timoteo. Muy bien, ese es el contexto de primera carta a Timoteo. ¿Por qué es importante el contexto? El contexto es la manera en que Dios nos dio la Biblia, un libro a la vez. Los primeros lectores de Marcos no recurrieron a Apocalipsis para que les ayudase a entender Marcos, porque Apocalipsis no se había escrito todavía. Los primeros lectores de la carta a los Gálatas no tuvieron una copia de la carta que Pablo escribió a los romanos que les ayudase a entenderla. Estos primeros lectores sí compartían cierta información común con el autor, aparte del libro que recibieron. En este manual llamamos a esta información compartida trasfondo. ¿Qué es el trasfondo?
Es la trastienda, la atmósfera, la connotación, lo que está alrededor de algo. ¿Qué es el trasfondo? El trasfondo es cierto conocimiento de la cultura, historia bíblica que le antecede, pero lo más importante era que tenían el ejemplar individual de uno de los libros de la Biblia enfrente de ellos. Por esta razón, el contexto es la clave académica más importante para la interpretación bíblica. El trasfondo es lo que el escritor daba por sentado. Por ejemplo, si ustedes escriben una carta a uno de sus amigos y esa carta la escriben en el 2000 o la escribieron, por ejemplo, en el 2021 y esa carta le especifican a su amigo. Iba saliendo de casa, pero se me olvidó el cubrebocas, tuve que regresarme, tomé el cubrebocas y luego ya me subí al auto, fui manejando hasta llegar a mi destino, etcétera. Si nosotros leemos esa carta en el 2024, todavía vamos a entender por qué a la persona se le olvidó el cubrebocas y todo esto. Pero si una persona lee esa carta 100 años adelante, pues no va a entender por qué traían cubrebocas. Entonces tiene que estudiar el momento histórico, cultural del 2021 para entender la carta. Es lo mismo, entonces el autor ya da por hecho que a quien le está escribiendo entiende lo que está escribiendo y por eso muchas veces no encontramos mucho detalle en la Biblia, porque el autor bíblico dice a las personas a las que le estoy escribiendo, están entendiendo lo que les quiero decir. Pero en la Biblia Dios se ha revelado a sí mismo en sus hechos, en la historia, en los registros inspirados de sus hechos y en la sabiduría inspirada de sus siervos cuando se refieren a situaciones específicas. ¿Qué es el contexto? En todas las historias que has escuchado, la acción sucedió en algún lado. Y ese lugar se llama contexto. Y ya que hemos estado aprendiendo cómo leer las narrativas bíblicas, hablemos de cómo funciona el contexto en la Biblia. Los contextos son una herramienta crucialmente importante en las manos de los autores bíblicos. ¿En serio? Sí, piénsalo así. Cuando empiezas una historia, todo es nuevo. El argumento y los personajes son un misterio hasta que las cosas suceden. Sí, no tenemos idea de qué esperar. Excepto que los autores pueden usar el contexto de una historia para prepararte para lo que viene. ¿Cómo así? Bueno, digamos que nuestra historia comienza en un tribunal. ¿Qué crees que sucederá? Yo espero una historia de crimen y justicia. Sí, o qué hay del contexto de una casa oscura, vieja y destartalada. Oh, algo terrorífico está a punto de suceder. Exacto. Entonces, los contextos evocan recuerdos y emociones, porque otras historias que conoces han sucedido en lugares similares. Los autores saben esto y pueden usar los contextos para generar expectativas de lo que podría suceder en la historia. Y un buen autor es creativo con sus contextos y arruinará tus expectativas para hacer una declaración. Esto sucede en la Biblia. Por todos lados. Por ejemplo, piensa en el contexto de Egipto en la Biblia. Sí, un gran imperio del Oriente Medio en el Nilo. Claro. Ahora, piensa en la primera historia bíblica en la que alguien llega a Egipto. Se trata de Abraham. Dios lo llama a un viaje por fe hacia una nueva tierra y le promete que le dará una gran familia. Así que él va, pero llega durante una hambruna. Ahora, ¿confiará en Dios y permanecerá en la tierra prometida o dejará esa tierra y buscará comida por sí mismo? Sí, Abraham se va y baja a Egipto. Y ahí en Egipto las cosas se ponen mal muy rápido. Abraham niega que Sara es su esposa para salvar su pellejo y luego Faraón trata de casarse con ella. Ok. Primera impresión de Egipto. No es un lugar muy bueno para ir de visita. Pero luego Dios los rescata. Él azota a Egipto con plagas. Así que el faraón se rinde y envía lejos a Abraham con muchas riquezas. Entonces, ¿qué aprendemos acerca de Egipto como contexto en esta historia? Es el lugar en el que las personas terminan por tomar decisiones estúpidas, pero también es el lugar a donde Dios viene y rescata a su pueblo. Sí, y la siguiente gran historia en Egipto sigue el mismo patrón. Los bisnietos de Abraham toman un montón de decisiones estúpidas que eventualmente los llevan a Egipto debido a otra hambruna. Hacia Egipto. Hago una pausa, hermanos. Se va a hacer muy fuerte la palabra estúpido, discúlpenme la expresión. Estos videos son como colombianos, algo así. Si se fijan ellos, como que usan la palabra tal cual, ¿no? Y a mí se me hace muy fuerte. Nosotros podríamos decir que toman decisiones tontas o decisiones equivocadas.
Entonces, disculpen la expresión, hermanos, pero es el contexto de los colombianos que muy probablemente a ellos no les parece fuerte la palabra. A mí sí me parece un poquito fuerte, sobre todo cuando estamos narrando algo que tiene que ver con la Biblia, ¿verdad? Así es de que, no sé, a lo mejor ustedes no, pero a mí sí me parece fuerte la palabra para estar expresándola como en estos videos. Pero les digo, son videos que grabaron hermanos colombianos, entonces, pues disculpen la expresión, ¿no? Oh, oh. Y pasan las generaciones y la familia termina como esclava en Egipto. ¿Qué crees que sucederá? Dios enviará plagas y salvará a su pueblo. Es como si lo hubieras visto venir. Después de que los israelitas regresan a la tierra prometida, Dios les dice que nunca regresen a Egipto por ninguna razón. Es un lugar de problemas y opresión. Así que, cuando los personajes bíblicos del futuro vayan a Egipto, ¿se supone que debo estremecerme? Sí, como Salomón en la cúspide de su riqueza y poder, se casó con la hija del rey de Egipto y empezó a mandar israelitas para allá, para importar sementales egipcios. Y luego, una generación después, la alianza sale mal. Egipto vuelve a oprimir a Israel. Así que los contextos bíblicos traen consigo todos estos recuerdos de las historias previas para crear expectativa. Sí, es un recurso literario brillante para infundir significado en las historias. Ahora, los autores bíblicos son brillantes. Pueden hacer crecer tus expectativas, pero también arruinarlas de manera creativa. ¿Cómo? Egipto es el ejemplo perfecto. En el Evangelio de Mateo, cuando Jesús nace, su familia huye a Egipto. Oh, entonces, ¿esto es un problema? Pensarías que es así, pero pon atención. En lugar de que Egipto sea un lugar malo, es un lugar de seguridad. Porque ¿de quién están huyendo? Del rey Herodes, quien se está comportando exactamente como lo hizo el faraón, pero gobierna Jerusalén y no Egipto. Así que Mateo está arruinando mis expectativas al mostrarme cómo Jerusalén se ha vuelto Egipto. Exactamente. Puedes encontrar esta clase de patrones en muchos contextos bíblicos diferentes. Babilonia, Moab, el desierto, Belén y la lista continúa. Es una lista larga. Y se pone aún más larga, porque a veces el contexto no es solo un lugar en el mapa, es una clase de situación, pero funciona de la misma manera que los contextos. Por ejemplo, cuando las personas se mueven hacia el este, espera problemas. Adán y Eva fueron desterrados hacia el este y luego Caín vaga hacia el este. Las personas se mueven hacia el este para construir Babilonia. Todas estas narrativas son diseñadas para apuntar hacia adelante, cuando los israelitas como pueblo serán exiliados hacia el este en Babilonia. Genial. Lo que nos lleva a otro tipo de contexto en la narrativa bíblica, y es el tiempo o la duración de los eventos. Los periodos de tiempo de 40 frecuentemente se asocian con historias donde se prueba la fidelidad de las personas. Noé en el arca durante 40 días y 40 noches, y luego se baja y se emborracha. Los israelitas se impacientan al esperar a Moisés 40 días en el monte Sinaí, así que hacen un becerro de oro. O después de que los espías israelitas investigan la tierra durante 40 días, el pueblo se rebela, así que tienen que vagar por el desierto durante 40 años. Pero luego tenemos la historia de Jesús, quien fue probado en el desierto 40 días, y él revierte la expectativa. Él supera la prueba. Exactamente. A través de toda la Biblia, los lugares, situaciones y periodos de tiempo se llenan de significado, evocan recuerdos y desarrollan expectativas. Y los autores del Nuevo Testamento reutilizan todos estos contextos para mostrar cómo es Jesús, quien lleva nuestro mundo desde el jardín, saliendo de Egipto, por el desierto y hacia la nueva creación. Muy bien, ese es el contexto. Hay un testimonio de un evangelista llamado Jim Baker y dice que él estaba tan ocupado porque tenía campañas evangelísticas muy grandes, mucha agenda. Él tenía un equipo de trabajo de amigos que le ayudaban a hacer estudios bíblicos, pasajes para sus predicaciones, pero después de mucho tiempo, cuando su ministerio colapsó, pasó muchas horas escudriñando las escrituras porque había fracasado en su ministerio y para su horror se percató de que algunos puntos de las enseñanzas de Jesús interpretadas en el contexto, esto quiere decir en el
en lo que rodea al pasaje, en lo que el autor bíblico trató de decir, significaban exactamente lo opuesto a lo que él y sus amigos habían estado enseñando, y supongo que por años. No es bueno nunca depender simplemente de lo que alguien más diga que Dios dice. Entonces, ese testimonio, hermano, nos enseña que nosotros mismos tenemos que revisar las escrituras, aun y cuando estamos recibiendo alguna enseñanza. Hay niveles de contexto. Muchos eruditos bíblicos han hablado sabiamente acerca de varios niveles de contexto para cualquier texto. En primer lugar, la mayoría de los textos tienen un contexto inmediato dentro del párrafo en que se encuentran o en los párrafos que lo rodean. En segundo lugar, podemos tener en cuenta el contexto de todo el libro en el que se encuentra el pasaje, que es la unidad del texto como un todo, respecto a la cual podemos estar seguros de que los primeros escritores esperaban que los primeros lectores estuviesen delante de ellos. En tercer lugar, a veces necesitamos tener en cuenta todo el contexto de la enseñanza del escritor. Por ejemplo, aunque los corintios no podían consultar la carta de Pablo a los Gálatas, ellos estaban familiarizados con un trasfondo más amplio de sus enseñanzas de lo que nosotros solamente encontramos en la primera carta de los Corintios, porque durante 18 meses Pablo les enseñó personalmente. Y en cuarto lugar, existe el contexto de la información compartida, el trasfondo que el escritor original compartía con sus lectores. Finalmente, podemos observar el contexto de la revelación completa de la Biblia. El contexto se extiende más allá de las palabras, los versículos y los párrafos y toda la escritura de cada libro de la Biblia. Esto es probablemente lo que Pablo quiere decir cuando dice que toda la escritura es inspirada. La palabra griega aquí para denotar escritura es grafé, que significa un escrito. Por aquí tenemos unos datos de las Biblias en español, porque hay que mencionar que la Biblia en español es traducida del griego, del hebreo y del arameo. Entonces la Biblia en español tiene 1,189 capítulos, 31,163 versículos, 3,566,480 letras. El versículo más largo es Esther 8:9. El versículo más corto es Éxodo 20:13. El Salmo 14 y 53 son iguales. El capítulo más largo es el Salmo 119. El capítulo más corto es el Salmo 117. El centro de la Biblia es Salmo 118:8. La palabra Señor se repite 1,855 veces. Hay 2,930 pasajes y 773,693 palabras. Ahora vamos a ver el significado de palabras individuales. Este es un pasaje muy conocido, Hechos 2, 1 al 4. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Si buscamos el significado y la traducción de cada palabra, la palabra afno significa rápidamente y sin previo aviso. La palabra orano significa cielo. Ecos, un sonido potente, estruendo. Feromenes, que soplaba a causar que algo se mueva por propulsión. Esta palabra tiene que ver, por ejemplo, con el viento que mueve los veleros o que mueve un barco con velas, con propulsión del aire. Es un aire que sopla y que es algo fuerte. No es aire que se mueve, viento, perdón, recio, actuar con una gran fuerza, eplerosen, lleno, completo, proveer plenamente de toda la casa. Oftasen, se les aparecieron repartidas lenguas. Piros, de fuego. Equetiase, sentándose, reposando, como en números 70, como en los 70 números 11:25, sobre cada uno de ellos. Eplestesen, y fueron llenos del Espíritu Santo. Apantes,
todos. Esta es una tarea, hermanos, que quiero que hagan, ¿verdad? Esta tarea es examinar los siguientes pasajes: Mateo 24 al 32, Mateo 24, 26 al 31, Mateo 24, 33, Efesios 5, 22, 21, 25 y 33, Colosenses 2, 21, Colosenses 2, 20, Colosenses 2, 22 y el 23. ¿Qué nos trata de decir el autor bíblico en estos pasajes? Y esta es una actividad que quiero que hagan en clase, hermanos. Quiero que investiguen el significado de las siguientes palabras: ángel, amén, antropo, apóstol, Jerusalén, grafé, doxa, ego, escatos y zoe. Esas son las veces que se repiten en la Biblia y quiero que busquen el significado de estas palabras. Entonces, anótenlas, hermanos. Voy a dar unos 5 minutos para que anoten estas palabras. Ya saben, a mano, manuscrita, apunten cada palabra, busquen el significado y esta es la actividad del día de hoy. Voy a dar unos minutitos para que las puedan anotar. Muy bien, entonces este es el contexto y el significado de algunas palabras, porque es importante para entender mejor, de mejor manera, lo que el autor bíblico trata de decir. Por ejemplo, la palabra evangelio, eh, quiero que la veamos en este video. La palabra evangelio, la palabra santo, ¿cómo la podemos interpretar según el significado, ¿verdad? De estas palabras. Pongan atención, hermano. Si conoces a algún cristiano, o si eres cristiano, de seguro has escuchado la palabra evangelio como un resumen del cristianismo, conectado a frases como Dios te ama o Jesús murió por tus pecados. Pero con el paso del tiempo, las palabras religiosas como evangelio tienden a perder su poder y su significado se vuelve muy familiar. Tomemos un momento para redescubrir lo que esta palabra tan importante, evangelio, significa para los escritores de la Biblia. Evangelio es una traducción del verbo hebreo biser y del sustantivo besorá. El equivalente en el griego del Nuevo Testamento es evangelion, que es una palabra compuesta. Eu significa bueno y angelion significa anuncio. Todas esas palabras significan buenas noticias, pero ¿qué tipo de noticias? En hebreo, biser es lo que llamaríamos una noticia nacional o un anuncio del gobierno. Como cuando el rey David escucha a un mensajero biser que su ejército fue victorioso en batalla, lo que significa que él continuaba reinando en su trono sobre el pueblo de Israel. Y luego que David muere, su trono es traspasado a Salomón, su hijo. Y cuando él es instaurado como rey en Jerusalén, un heraldo anuncia la besorá de que un nuevo gobernante está a cargo. Pero luego de la muerte de Salomón vienen una serie de reyes quienes son malas noticias, cuya corrupción lleva a la autodestrucción de la nación.
Es por esto que el profeta Isaías anunció las buenas noticias de que un día el Dios de Israel vendría como el rey cósmico a confrontar a todos los reinos corruptos y violentos y a restaurar su dominio sobre todas las naciones. Y es así que cuando Jesús de Nazaret entró en la palestra pública, él dio cumplimiento al Evangelio de Isaías cuando anduvo anunciando el Evangelio del reino de Dios. Jesús decía que Dios estaba restaurando su reino sobre su pueblo Israel y sobre todas las naciones. Y era Jesús mismo quien lo estaba haciendo. Ahora, el Evangelion de un nuevo rey significaba una nueva forma de vivir. Jesús dijo que vivir en el reino de Dios significaba seguirlo a Él al dejar la espada y buscar la paz a través del perdón radical y de la generosidad aún hacia tus enemigos. Sus buenas noticias requerían que las personas tomaran una decisión. Es por eso que Jesús llevó su evangelio a Jerusalén para confrontar a los reinos violentos y corruptos de sus días. Pero él los desafió de una manera muy sorprendente, con el poder del generoso amor de Dios. Mientras Jesús era ejecutado por sus enemigos, él recibió su corona y fue burlado como un rey falso. Pero él mostró la verdadera autoridad como rey al perdonar a sus torturadores. Jesús fue quien estuvo a cargo ese día, dando su vida por los pecados de los demás. Y luego, unos días más tarde, todo cambió. Jesús se levantó de los muertos como el Rey verdadero, cuyo amor es más fuerte que la muerte. Él se apareció a cientos de sus seguidores y les dijo que esparcieran el Evangelio, que toda la autoridad en el cielo y en la tierra ahora le pertenece. Y ellos compartieron estas buenas nuevas por todo el mundo antiguo. Lo hicieron al escribir los 4 relatos de la vida de Jesús, que son el Evangelio. Es decir, narran la historia de cómo Jesús trajo el reino de Dios, cómo él vivió por los demás y murió por sus pecados, y cómo luego fue levantado de entre los muertos. Los seguidores de Jesús también compartieron las buenas noticias simplemente hablándolas. Es por eso que Pedro y Pablo, o Priscila y Aquila, viajaron por todas partes compartiendo ese anuncio real. Mientras que pudiera parecer como que los gobernantes de este mundo son quienes están a cargo y pueden hacer lo que quieran. Las buenas noticias son que el Jesús crucificado y resucitado es el verdadero Señor del mundo, el verdadero Rey de toda la creación. Y en el reino de Jesús las cosas son diferentes. Aquí es donde los verdaderos líderes son siervos, porque los últimos son primeros y los primeros van al final de la fila. Es donde los hambrientos son saciados y los desvalidos son recibidos porque el amor es la realidad más poderosa del reino de Dios. Y estas buenas nuevas no son fáciles de creer. Suena como una locura la primera vez que lo oyes. Pero algo pasa mientras las personas cuentan la historia de Jesús y empiezan a vivir como si Él realmente fuera el rey del mundo. En ese momento, este evangelio se convierte en las mejores noticias que alguna vez hayas escuchado. Muy bien, voy a ponerles un video más que tiene que ver con el significado de la palabra santo y así cerramos la sesión del día de hoy. Se ponen a trabajar en el significado de palabras, ya saben, manuscrito, lo que les puse ahorita el cuadrito, las palabras que quiero que busquen el significado y me las mandan, por favor. Esa es la actividad del día de hoy y la tarea está plasmada también en la última plantilla. Se las voy a, les voy a mandar la captura al grupo para que vean cuáles versículos tienen que investigar. Del significado de palabras de la lista, si me las mandan ahorita, terminando la clase, quiero que recibir sus palabras, el significado de las palabras y pues bueno, voy a ponerles un video más que tiene que ver con el significado de la palabra santo y así vamos a ir cerrando en esta tarde. Perdón, no es la palabra santo, es la palabra santidad. Es la palabra que quiero que veamos. Por favor, pongan mucha atención. Seguramente has escuchado antes la palabra santo.
o por lo menos la has cantado una o dos veces en la iglesia. Y para la mayoría de las personas, esa idea está conectada solamente con ser una persona moralmente buena. Así que Dios es moralmente perfecto. Así es, eso es una parte. Sin embargo, en la Biblia, la idea de la santidad es aún más grande y más rica. Lo que está describiendo en realidad es cómo Dios es la fuerza creativa detrás de todo el universo. Él es el único ser con el poder de crear un mundo lleno de belleza y vida. Así que todas estas habilidades hacen de Dios alguien completamente único. Ese es el significado de la palabra santo. Una forma útil de pensar en la santidad de Dios es usar el sol como metáfora. El sol es único, por lo menos en nuestro sistema solar, y es realmente poderoso. Es la fuente de toda la hermosa vida de nuestro planeta. Pudieras decir que el sol es santo y pudieras llevar aún más lejos esa metáfora y decir que toda el área alrededor del sol también es santa. Porque entre más te acercas al sol, se vuelve más intenso. Exacto. Así que ese mismo poder y bondad que genera toda esta vida también es peligroso. Me refiero a que el sol, si te acercas demasiado, te aniquilará. Y de la misma forma, existe una paradoja en el centro mismo de la santidad de Dios. Porque si eres impuro, su presencia es peligrosa para ti. Y no porque sea mala, sino porque es demasiado buena. Y la primera vez que vemos esta paradoja de la santidad de Dios es en la historia de Moisés y la zarza ardiente. Es aquí donde Dios le dice a Moisés que se quite sus sandalias porque está parado en tierra santa. Moisés cubre su rostro con temor y Dios le dice, no te acerques más. Es intenso, ¿eh? De hecho, la intensidad de la santidad de Dios se explora en las historias del templo de Israel, que era el lugar en donde estaba la presencia santa de Dios. En el centro del templo estaba una habitación llamada el lugar santísimo. Es el punto de acceso de la presencia de Dios. Y ya seas un israelita viviendo en la tierra alrededor del templo o un sacerdote trabajando dentro del templo, estás cerca de la presencia de Dios, lo que es peligroso. Sí, eso es un problema. Pero ¿cómo se supone que funciona? Bueno, en la Biblia la solución es que tienes que purificarte. Así que es como ser moralmente puro. Sí, y eso es fácil de entender, pero la Biblia pasa mucho tiempo hablando sobre otra clase de pureza, el ser ritualmente puro. Este es un estado en el que te separas de cualquier cosa relacionada con la muerte, como tocar cosas como la piel enferma o incluso algunos fluidos corporales. Todas estas cosas te hacen impuro y hacerte ritualmente impuro no es necesariamente pecaminoso. Lo que es pecaminoso es entrar en la presencia de Dios cuando estás en un estado impuro. Esa es la razón por la que Dios le dio a los israelitas instrucciones muy claras para saber purificarse para que pudieran entrar al templo otra vez. De eso se trata el libro de Levítico. Cierto, pero no acaba ahí. Esta idea sigue desarrollándose, así que luego en las escrituras encontramos una historia muy interesante de un profeta llamado Isaías. Él tiene una extraña visión en la que se encuentra en el templo y está justo en la presencia de Dios. Él está aterrado. Él conoce las reglas. Él no debería estar ahí. Él tiene miedo de ser destruido. Y luego está esta extraña criatura llamada Serafín. Bastante extraño. Totalmente. Así que vuela con un carbón encendido y sella los labios de Isaías con el carbón. Y dice algo muy extraño. Es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Entonces, ese carbón encendido purifica a Isaías de alguna manera. Así es. Y es sorprendente. Porque normalmente si tocas algo impuro, eso te transmite su impureza. Pero ahora tenemos una nueva idea de que tienes un carbón, un objeto muy puro y santo. Y eso tocó a Isaías y le transmitió su pureza. Isaías no es destruido por la santidad de Dios, es transformado por ella. Las implicaciones de esto son enormes. Pero hay un desarrollo más, esta vez de otro profeta, Ezequiel. Y él tiene esta visión donde él está parado en el templo y ve agua goteando del templo. Se convierte en un torrente y luego crece hasta convertirse en un río profundo que comienza a fluir a través del desierto, dejando un rastro de árboles verdes detrás de él. Desemboca en el mar muerto, haciendo todo fresco, dándole vida. Así que en lugar de purificarte primero y luego entrar al templo, aquí la santidad de Dios sale del templo y purifica las cosas, dándoles vida. Pero, ¿qué significa todo esto? No lo sabemos hasta que conocemos a Jesús. Él dice que Él es el cumplimiento de todas estas visiones antiguas, pero de forma sorprendentemente nueva. Así que Jesús iba de un lado a otro tocando a personas que eran impuras, personas con enfermedades en la piel, una mujer con sangrado crónico o gente muerta. Y cuando Él las toca,
Su impureza debería transferirse a Jesús, pero en lugar de eso, la pureza de Jesús se transmite a ellos y sana sus cuerpos. Jesús es como ese carbón santo en la visión de Isaías. Así es. Y Jesús dijo que Él era la encarnación humana de la misma santidad de Dios y que Él y sus seguidores eran ahora el templo de Dios. Así que a través de ellos, la presencia santa de Dios puede salir hacia el mundo y traer vida y sanidad y esperanza. Así que esta es la razón por la que Jesús dijo que de sus seguidores correrían ríos de agua viva. Así que esa es la parte de la historia donde nos encontramos, pero ¿hacia dónde se dirige todo esto? Las últimas páginas de la Biblia terminan con una última visión de la santidad de Dios. Esta vez es la visión de un hombre llamado Juan. Y en esta visión vemos el mundo entero completamente renovado. La tierra entera se ha convertido en el templo de Dios y el río de Ezequiel está ahí, fluyendo de la presencia de Dios, inundando toda la creación, quitando toda la impureza y dando vida a todas las cosas. Muy bien, si se fijan, cada palabra de santidad o santo, según el contexto, es la interpretación o el significado que se le da a esta palabra. Bueno, hasta aquí cerramos, hermanos. Empecé a grabar esta sesión a las 6, antes de las 6 de la mañana, hoy sábado 29 de junio. Tuve una semana muy cansada, mucho trabajo, pero lo que pasa es que desde el martes de esta semana me hablaron porque un misionero italiano que está casado con una misionera mexicana, pues iba rumbo a Durango en un autobús y de Tepic a Durango y los malvados pues lo bajaron por ser extranjero, lo subieron a otro camión, pero ese camión venía o iba más bien para Guadalajara y él no conocía Guadalajara, tuvieron que hablarme algunos hermanos que son los líderes de misiones para recibir al misionero y ayudarlo. Y desde el martes unos hermanos de la iglesia lo ayudaron. Ya miércoles, jueves yo estuve directamente ayudándolos y atendiéndolos en Guadalajara. El jueves todo el día me ocupé en eso y viajé a la ciudad de Monterrey. El jueves estoy aquí en casa de mi hermana. Ayer viernes tuve mucho trabajo que hacer también y ahorita les estoy grabando la clase porque dije, bueno, les puedo poner un trabajo, pero para no dejarlo sin clase, dije, les voy a grabar la clase y se las mando para que la vean y pues ya tienen la actividad y todo lo que tienen que hacer. Y yo el día de hoy, sábado 29, tengo dos conferencias y una predicación en la noche en una reunión del Instituto Bíblico Monte Carmelo acá en Monterrey. He sido maestro también acá en línea con ellos, entonces estoy un poquito cansado, hermanos, pero no quise dejarlos sin clase. Esta grabación va a durar una hora, un poquito más de una hora, quizás, y pues ya con la actividad de el significado de palabras que les di, pues ya con eso cerramos la sesión de hoy. El material de hoy lo saqué del libro que se llama La Biblia en su contexto, que es un libro que utilizo para Hermenéutica 2. No es el libro que ustedes tienen. Lo que pasa es de que el tema del contexto lo trata de una mejor manera este libro que, que el libro de claves de interpretación, pero solo por esta ocasión lo usé. No lo voy a seguir usando para otras sesiones. Vamos a seguir usando el de claves de interpretación de Tomás de la Fuente. Entonces, para que no se preocupen, la tarea tiene que ver con el libro de Tomás de la Fuente, algunos pasajes, lo que les puse ahí, se los voy a mandar a los grupos. No tuve la chance de hacer el Classroom, pero esta semana sí lo hago para asignarles las tareas por ahí y que ahí les vayan subiendo. Hermanos, por favor, mándenme sus tareas. Nada más la hermana Chelito de Aquila me mandó su tarea. Son puntos, hermanos.
No sé si con todas las materias son iguales, pero necesitan cumplir con sus tareas porque eso quiere decir que están conectados con la clase y es una retroalimentación de lo que vayamos viendo. No se atrasen con las tareas. Yo soy muy juguetón, ser buena onda, ¿verdad? Pero si tengo que ser estricto, voy a ser estricto y si alguien reprueba, reprueba, hermanos. Esto es en serio, hay que tomarlo con seriedad y pues cumplan con sus tareas, cumplan con lo que les pida. Hay hermanos que no se pueden conectar a la clase en el momento, pero están viendo la grabación de las clases. Mientras me manden sus tareas, también los puedo calificar, no se preocupen. Así es que hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde, estoy cansado, madrugué para poder grabarles la clase. Ya pasan de las 6 de la mañana, o ya son las 7 de la mañana acá. Entonces, Dios les bendiga, Dios les guarde, estamos en contacto y fin del comunicado.